La resiliencia no es solo una palabra bonita que está de moda. Los riesgos nos enseñan que hay que mirar, adaptar y transformar. En un mundo caracterizado por la creciente complejidad de las amenazas naturales y los eventos provocados por el ser humano, esta conversación nos llevará a compartir estrategias orientadas a la resiliencia para afrontar los desafíos venideros. Nos permitirá comprender mejor cómo la acción humanitaria debe desempeñar un papel crucial en la construcción de instituciones y comunidades más fuertes y preparadas. Para la gestión de riesgo de desastre no basta con tener un buen plan. Hay que conocer los riesgos, estar preparados y tener conocimiento y sensibilización para la respuesta ante un evento. Este no es solo un espacio de intercambio de conocimientos, sino también un llamado a la acción colectiva. Exploremos juntos cómo la colaboración, la empatía y la solidaridad pueden ser pilares de la resiliencia. Bienvenidos a Mentorio, nuestra comunidad de mentorías en gestión de riesgos y oportunidades. Una plataforma para explorar, discutir y reflexionar sobre la gestión de riesgos desde una perspectiva humana, para entender que las adversidades deben traer también oportunidades. Son las 5 de la tarde, hora de Colombia, y esto es Mentorios para... Bueno, bienvenidos todos los que están conectados. Gracias, 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 gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Que bueno, estamos súper entusiasmados siempre con hacer de estos espacios un espacio agradable en donde podamos compartir, aprender, discutir, disentir, eh, preguntar, aportar, bueno, todo lo que se nos ocurra, porque aquí los importantes son ustedes. Mentorios es una resignificación de estas conversaciones que veníamos trayendo hace ya 3 años y que ahora las llamamos mentorías en riesgos y oportunidades. Por eso se llama Mentor R&O, riesgos y oportunidades. Y es un espacio que sigue siendo un espacio colectivo de comunidad para seguir aprendiendo y compartiendo conocimiento. Invitamos siempre, como siempre, y de aquí no nos vamos a aflojar en esa exigencia, invitar a nuestra conversación a una persona que conozca profundamente del tema y nos anime a los demás, en este caso a Cristian Víquez, a Franklin, a Isabel, a Jairo, a Juan, a Juan Pablo, a Ladies, a Luis Guillermo, a Javier y a todos los que se vayan conectando en esta conversación a que hablemos sobre el tema en específico. Los avisos parroquiales toca ponerlos desde el principio porque pues para que se vayan animando. Yo les dije a todos los que están en el chat de Mentorios que tenemos 3 bonus track hoy. Entonces vamos a liberar el primero. Vamos a liberar el primero de los bonus track del día de hoy. Y es que tenemos una pregunta. Queremos hacerles una pregunta para que ustedes se animen a participar. Va en el chat. En el chat hay un enlace. Se los voy a volver a poner. Copiar vínculo. Se los voy a volver a poner acá. ¿Qué es una pregunta en Menti? Esa pregunta nos lleva a una nube de ideas que a medida que vayamos avanzando y por lo menos hasta la primera media hora, queremos escuchar
a través de esa plataforma interactiva sus opiniones sobre la pregunta que está en ese mente. Entonces, eh, ¿qué piensan ustedes que es el enfoque humanitario en el tema de riesgos de desastres? Y entonces ahí hay una pregunta que pueden responder con tres variables, o sea, no tiene que escoger, sino responder. Pueden poner una, pueden poner dos, pueden poner tres, pero eso los va a ayudar a hacer la conversación. Hoy está invitado desde Lima, Perú, un gran amigo a quien aprecio muchísimo, gran amigo, colega, nos hemos encontrado ya con él en varias oportunidades. eh, es la primera de Mentorios, experto en gestión humanitaria, una persona que ha tenido una trayectoria grande en nuestra hermana República de Perú y es Jorge Bernard Loza Reyes. Está tan loco como yo, entonces podemos hacer esta una conversación maravillosa para que podamos intercambiar conceptos alrededor de ese enfoque humanitario. Ese es el primer bonus, ya les dije, es el primero de tres que tenemos hoy. Hoy tenemos tres bonus eh, y un anuncio además, dos anuncios. Entonces tenemos una emocionante conversación. Jorge, bienvenido a esta tu casa. Acabas de tener un sismo en Lima. Es que el evento no podía pasar desapercibido, entonces había que remecer a la gente, de una forma u otra. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes están en el hemisferio a Norte. 180 grados de donde estamos. Entonces, lo interesante de esto es que vamos a romper la rutina que antes hacíamos en conversatorios, ya tener diapositivas y todo lo demás. Ahora es dialogar, ahora es interactuar, ahora es compartir, experimentar y reflexionar, porque finalmente el mentorio es para ello. Entonces, yo le pedí a Carlos que corriera la primera travesura, que era lanzarles unas preguntas para ver qué es el enfoque humanitario, porque hemos promocionado ello hasta más no poder. Todo el mundo dice, bueno, sí, pues hay que reducir el riesgo del desastre. La gran pregunta es, ¿cómo nos definimos para poder atender esa probabilidad que está siempre latente, pero que normalmente la dejamos porque Dios es de cada país y no quiere que les pase nada? O me he sacado latín que me siento poderoso y tampoco quiero que pase nada. Pero en fin, hablemos un poco de lo que está pasando en el planeta. Y creo que días anteriores, justamente Carlos compartió a través de los días de biblioteca los reportes que saca las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre, los reportes GARD, que son the Global Assessment Report of Disaster Risk Reduction. Estos reportes evidencian que nuestro país, nuestro planeta en general está sufriendo una transformación. Inducida o propia, la gran pregunta es cómo nosotros hemos entendido esto y cómo hemos alineado nuestro concepto de estabilidad social, comunitaria, económica, productiva, dentro de lo que está pasando en el entorno. Nuestro planeta, como digo, está evolucionando y nosotros debemos evolucionar con él. Pero nuestra forma de pensar ha evolucionado. Hemos centrado realmente las temáticas y las problemáticas hacia lo más importante de la organización o de las organizaciones, porque no puedo hablar en singular, sino tengo que hablar en plural. Muchas veces nosotros estamos pensando con focus en la empresa, en la organización productiva. Y nos olvidamos que somos parte de muchas organizaciones que funcionan simbióticamente, permanentemente y en paralelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de darle un enfoque humanitario, y acá viene ya para que vayan a ver resuelto alguna parte de la primera encuesta, es que tenemos que centrarnos en el ser humano. Y acá viene todo un dilema filosófico. ¿Quiénes somos humanos? ¿Cómo nos comportamos los humanos? ¿Cómo abordamos las temáticas del cotidiano que hacer
con esa responsabilidad social humana. ¿Realmente estamos entendiendo los ciclos de los procesos y adaptándolos a nuestras organizaciones? ¿O dejamos a la suerte todo aquello que buenamente se nos ocurre? Entonces, es por ello que quisiera, de una u otra manera, conversar con ustedes e intercambiar algunas opiniones para comenzar a entrar al mundo humanitario, los estándares, las estrategias que globalmente se vienen desarrollando y cómo tenemos que comenzar a priorizar nuestro accionar en esta época de cambios. Así que, sin más ni más, no sé, Carlos, si hay alguna inquietud por el momento para seguir ahondando en el tema. Pues vamos a ver, recuerde que tenemos en el Menti, tenemos ahí la pregunta. Yo ya estoy listo para poder proyectar las respuestas, entonces les pido el favor grande que recuerden hacer la votación y entonces ponemos de presente esas respuestas del colectivo para poder empezar nuestra conversación. ¿Te parece? Vale. Bueno, yo quisiera llevarlos a un modelo que viene funcionando en todo el mundo. Y es que desde que nos trenzamos a golpes en la primera y se creó la Sociedad de Naciones Unidas y posteriormente nos trenzamos en la segunda y dimos como resultado la Organización de Naciones Unidas, terminamos mirando el tema de los derechos humanos, o mejor dicho, reflexionando siglos de para comenzar a recoger a través de la Carta de Derechos Humanos cuáles son los principios rectores de nuestra coexistencia como especie. Bueno, pasa el tiempo y comenzamos a alinear todo ello con un enfoque de dignidad, con un enfoque de prosperidad, con un enfoque de diálogo, respeto mutuo, entre otras tantas cosas. Y esto lo quiero llevar al mundo operativo cotidiano, que es levantarse, saber que uno tiene que cumplir con ciertas responsabilidades. Primero, en la organización básica que hemos conformado, inicialmente porque nos invitaron a participar nuestros padres y secundariamente porque nosotros decidimos ser padres y seguir creando prole. Por lo tanto, terminamos nosotros creando otro núcleo concéntrico que nos debe llevar a pensar cómo los estamos o cómo nos estamos preparando para coexistir con múltiples agentes de riesgo. Una frase que hace muchos años escuché de colegas, amigos en Colombia, hablar de panoramas de riesgo. Sí, panoramas. No solamente uno, sino Tenemos, múltiples. tenemos ahí ya una nube de Una respuestas. primera Tenemos instancia. 23 respuestas. Dice, obviamente la que más moda tiene es resiliencia. Algunos ya hablan de derechos humanos, hablan de ayuda, por allá hablan de Así remediación es. de lo urgente, asistencia a víctimas, formación financiera, vincularse con el prójimo. Se está moviendo, se está moviendo. Sigue, Jorge. Así es. Ya, y eso era justamente lo que queríamos crear. Y es que estamos respondiendo, y ese es un paradigma. Es decir, nosotros les enfocamos en el ser humano, pero de manera reactiva. Sin embargo, ya el consenso de profesionales en el campo humanitario, hemos venido mirando prospectivamente que tenemos que adelantarnos a estos eventos disruptivos, generadores de transformación drástica, aceleradores de vulnerabilidades, inclusive generadores de alto impacto que finalmente terminan desapareciendo ciudades, desapareciendo familias, desapareciendo posibles logros a futuro de personas que tenían las habilidades porque simple y llanamente no se enfocaron en insertar las variables del riesgo dentro de su cotidiano pensar. Y voy a ir a la palabra pensar porque es el punto de partida para diseñar planificación, estructurar metodología, desarrollar acciones conjuntas, porque no puedo tener yo todas las
verdades. Las verdades son colaborativas, cooperativas, distribuidas e implementadas en habilidades de cada uno de los miembros de la especie. El problema está, y hoy en la mañana justo conversábamos un grupo de colegas dentro del mundo esfera, que es el mundo humanitario, a través de unos estándares que más adelante les comentaré. Ese es otro de los bonus del día de hoy. Les vamos a pasar el manual de Esfera, un super manual que se llama Esfera. Ahora les hablamos de eso. Sigue, Jorge. Entonces, lo interesante en esto era cómo coordinamos nosotros como especie, centrados en nosotros, con las habilidades, cualidades y defectos, con las diferencias, barreras, lo que tenemos que ir previendo ante cualquier eventualidad que se nos pueda presentar. Entonces, todo el mundo, de hecho, debe estar pensando ahorita en las amenazas de origen natural, porque se nos ha quedado pegado el switch de que un desastre solamente lo produce la naturaleza. Cuando un desastre lo producimos nosotros, cuando en el mundo financiero tomamos una pésima decisión y llevamos a la bancarrota a una empresa que le costó a los fundadores un gran esfuerzo de posicionamiento de marca, de diseño de producto, de selección de personas, de afianzamiento de relaciones comunitarias internas y externas, etcétera. E inclusive ser parte de la cadena de suministro. Entonces, cuando hablamos de reducir el riesgo de desastre, tenemos que mirar todos los escenarios, todas las variables y no solamente eso, sino ponernos en diferentes dimensiones. Dimensión económica, dimensión ambiental, dimensión social, dimensión política, dimensión territorial, dimensión filosófica, porque también ahí hay problemas de entendimiento de lo que realmente se quiere alcanzar. Nosotros en este campo de la reducción del riesgo de desastre estamos mirando la oportunidad del desarrollo. Y aquí viene lo interesante. El nombre dice reducir el riesgo del desastre, pero todo el mundo está pensando de manera reactiva a cuando se presente el evento y se olvidó de mirar de manera proactiva y correctiva el proceso. Dime, Carlos. Lo decíamos en el video del introductorio. Creemos que si tenemos un buen plan de emergencia, ya estamos listos para el tema y ya tenemos chequeado el requisito, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que acaba de decir Jorge, los desastres no son naturales y cualquier acto humano irresponsable o culposo, porque no necesariamente es doloso, pueda llevar al traste y crear un desastre para una organización. Los hackeos de los servidores y el ransomware, de los secuestros de las bases de datos de una empresa pueden acabar una empresa. Y eso es un desastre tecnológico, pero es un desastre. Hay que verlo también desde esa perspectiva. Sigue, Jorge. Bueno, lo interesante es que hace muchos años, conversando con el jefe institucional de la organización que en el país Perú tiene la responsabilidad de atender emergencias y desastres, él me decía, yo debo entender que el desastre es esa incapacidad que tiene una comunidad de generar una respuesta ante el evento y recuperarse de ellos. Sí, le digo, pero todo va a depender desde dónde ponga usted la lupa. ¿Cómo es eso? Es que si usted lo ve desde afuera y lo magnifica, va a ver que de repente no es un desastre, simplemente es un incidente o una emergencia de nivel menor. Pero si usted se pone en los zapatos de la persona que está dentro de la situación, va a ver que al Señor se le acabó el mundo. Entonces me dijo, eso quiere decir que yo tengo que estar mirando con este enfoque humano todo, por supuesto, y le van a faltar manos porque aquí tiene que comenzar a abordar el tema de manera cooperativa
con todas las instancias de la organización territorial. Sí, me decía, es que así funcionan los sistemas funcionales en un país como el nuestro y así está la filosofía de protección humanitaria. Claro, pero de la teoría tenemos que pasar a la práctica. Y para llegar a la práctica nos vamos a confrontar con un montón de barreras. La primera es la del entendimiento humano. No todos tenemos el mismo nivel de preparación para asimilar el escenario, para asimilar los conceptos y para abordar los indicadores que se nos están presentando delante, pero que muchas veces los filtramos paradigmáticamente. No queremos verlos. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a tener que reconocer algunas responsabilidades no asumidas, responsabilidades sociales, responsabilidades técnicas, responsabilidades científicas. Y tengo que entrar a abordar esta línea de acción porque muchas veces nos quedamos solamente en la mecánica procedimental de poner a prueba un documento que finalmente es la cultura del papel. Es decir, tengo algo que me salvaguarde. Tengo un seguro firmado por alguien que dice que sí tengo y que sí cumplo. Entonces, ¿realmente cumplo? ¿Realmente he hecho un diseño de acciones coherentes a la idiosincrasia de mi equipo humano? ¿O es un marco teórico genérico? Muchas veces es eso, un marco genérico. Ahí hay un tema y es que el conocimiento del riesgo es fundamental para saber cómo evolucionan las crisis y qué hacemos Ujú. cuando estamos en crisis. O sea, porque una cosa es Así es. entender cómo evoluciona y otra cosa es cómo actuamos cuando ya estamos en la crisis. Entonces, Jorge, es una habilidad que deberíamos aprender las personas o instalar o asimilar o adoptar en las organizaciones, en las personas, las instituciones, en las comunidades. O sea, aprender a manejar una crisis debe ser una habilidad que se aprende. Se aprende y se entrena, porque acá hay un tema interesante. Nosotros muchas veces desde nuestras organizaciones diseñamos el protocolo de respuesta ante incidentes y emergencias y estamos esperando que lleguen los especialistas. Llámese especialista médico, especialista de lucha contra incendio, especialista de remoción de escombros, pero no nos hemos puesto a hacer un análisis de riesgo del contorno laboral, cuando constantemente estamos bloqueando vías, estamos generando condiciones inseguras hasta en la misma forma de colocar la cafetera al costado del computador, entre otras tantas cosas. Entonces somos nosotros, dime, No, no, sigue. somos, somos nosotros los que vamos acondicionando el escenario de la crisis. Lo vamos preparando. Somos especialistas en preparar las crisis, pero no somos especialistas en anticiparnos a ella, porque estamos esperanzados en que otro esté pensando en ello y que seamos nosotros más bien los que vamos a ser conducidos por un camino de libre evacuación para salir sanos y salvos y llegar a buen destino a una zona segura. Ese Ojo, concepto ya quedó en historia. cuando estábamos preparando esta conversación, nos mofábamos un poco de un tema que existe no solamente en Colombia, en Perú y en muchas partes, en donde uno conversa con un administrador de una cadena de retail o un centro comercial y uno le dice, bueno, ¿y qué preparación tienes tú para el caso de una emergencia? Y entonces lo primero que dicen, pues, eh, con muy buen propósito, porque nadie, no es que sea mal propósito, sino que dice, no, es que nosotros somos área protegida de EMI o de SER o de AMI o de, bueno, como se llamen las empresas que hacen atención prehospitalaria. Y nos reíamos, Jorge y yo, porque nosotros que hemos estado en grandes desastres, sabemos que cuando hay grandes desastres,
la capacidad instalada se colapsa y entonces el área protegida desaparece. Y ahí todo el mundo dice, bueno, y si ya no puede llegar EMI, AMI o cualquiera de las atenciones prehospitalarias, ¿qué hacemos? Por eso es mi pregunta, o sea, ¿es suficiente con contratar eso o en realidad o tener una brigada de emergencia o hacer más conciencia sobre la crisis para poder ganar resiliencia? ¿Es también enfoque humanitario o me estoy yendo ya muy dramático? Sí, sí, es enfoque humanitario y justamente hoy hablábamos de eso en la mañana. Cuando uno piensa en acción humanitaria, que es el término real, no es asistencia, porque esa es una palabra clásica empleada en el proceso de respuesta, asistir. Pero Ujú. realmente yo tengo que tomar una acción humanitaria desde antes de que ocurran los eventos. Es decir, ir preparando capacidades o ir reduciendo condiciones de riesgo en los entornos donde se van a asentar. Plantas productivas, actividades productivas, asentamientos residenciales, recreativos, entre otros. Eso quiere decir que nuestra forma de mirar el crecimiento de la sociedad, el crecimiento de las urbes, va con este criterio humanitario de responsabilidad social. Y ese es el gran paradigma que hay que cambiar. El enfoque va por ahí. El marco de acción de Sendai nos pone como primera acción prioritaria comprender el riesgo de desastre. Y no lo pone de locos, simplemente lo pone porque si yo no comprendo el problema, entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo comienzo yo a diseñar un cambio de cultura organizacional y social si no he abordado los principios básicos de protección de especie, supervivencia básica, elementos de protección personal o protección civil? ¿Cómo estoy pensando yo en colaborar a no generar nuevos escenarios de riesgo, sino a generar lo mínimo necesario, conocedor de cuál es la característica del entorno ambiental en el que estoy o del entorno productivo en el que estoy? El entorno productivo muchas veces está compuesto de metalmecánica, química, condiciones de alta presión, energía eléctrica, entre otras tantas cosas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente es un mapeo del riesgo. Y estoy utilizando la palabra mapeo, que es diferente a mapa, porque mapa es el documento, mapeo es el proceso, es el estar en un constante y dinámico análisis a través de una herramienta o una metodología que me permita identificar cómo se mueven las variables, en qué momento cambian las condiciones. Como lo comentábamos hace mucho tiempo con Carlos, no es lo mismo estar de día que estar de noche. Más aún para nosotros que ya vestimos de la base 5 para arriba, pues simplemente las condiciones lumínicas y con lentes es totalmente diferente y peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos esas variables para continuar con nuestro cotidiano quehacer con un enfoque de corregir oportunamente estas vulnerabilidades que se nos abren para mantenernos dentro del umbral de tolerancia? Y miren que estoy utilizando los términos de la metodología del riesgo. Y es que cuando uno está gestionando el riesgo constantemente, está con las voces de alerta lanzadas constantemente para ir monitoreando cada variable que ingresa alrededor de sus círculos próximos, sus círculos intermedios de alerta y sus círculos distantes de proyección y planificación. Hay, Carlos, te hay, hay dejo con unos una temas, idea. hay unos temas de vulnerabilidad que muchas veces en esa gestión de emergencias que tenemos en las organizaciones se nos olvidan o las pasamos por debajo. El tema de infancia y adolescencia, la protección de los menores, el tema de las personas adultos mayores, el tema de la equidad de género, las cuestiones de género también, em, la discapacidad
la discapacidad, los temas humanos, el tema de salud mental, eh, todo el tema de afectación medioambiental, o sea, todas esas implicaciones que tiene comprender un desastre antes de que se nos presente. O sea, pensamos que es llamar a los bomberos y llamar a la protección civil y llamar a la policía y ya, pues ahí viene la contención, pero eso es solo la contención. Lo que Así es. sigue de ahí en adelante, después de la contención, es lo que también deberíamos preparar. Así es. Mira que uno de los temas interesantes en este modelo es romper el ciclo lógico que se ha venido dando por muchos años, que es evento, recupera, vuelve a reconstruir y recupera, y así sigues dando vuelta en el evento. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de generar resiliencia, quiere decir que hemos asimilado la lección del proceso, no del efecto solamente, sino del proceso en sí. Es decir, me río muchas veces cuando escucho va a llover. Sí, pues es una zona donde llueve. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no previmos un sistema de alcantarillado con la capacidad de poder ingresar una determinada cantidad pluviométrica por los drenes y que estos drenes estén conectados al sistema principal y que decanten sin ningún problema? No, es que en esa época pensamos mal. Entonces tenemos que hacer un proyecto de reconstrucción total del sistema de alcantarillado para tener las capacidades adecuadas para soportar un proceso natural de trasvase que va desde el océano hasta la zona amazónica. Y no debería llamarnos la atención. Lo que es más, como bien dijiste al principio, más o menos a las 3:57 de hoy hubo acá en Lima un movimiento sísmico de 5,4 al sur, perdón, al noroeste de Lima. Ujú. Y lo anecdótico es, ¿qué se hizo? ¿No? Todo el mundo se preocupó y salió corriendo. Algunos nos quedamos sentados en nuestro escritorio, seguíamos analizando el tema y decíamos, bueno, es mediano, estoy en zona segura, no tengo por qué moverme, porque para eso uno se adelanta al proceso y se ubica donde se tiene que ubicar. O sea, dentro de los hogares, que es uno de los núcleos sociales interesantes, tenemos que saber también dónde posicionarnos ante esta eventualidad, conocedores de que estamos en un cinturón de fuego, en una zona con subducción constante, en una zona en la cual el movimiento sísmico no nos debe sorprender. Es parte de la rutina del entorno. Cuando nosotros comenzamos a estar nerviosos es porque hay muchas cosas en la lista de verificación personal que hemos dejado de hacer. Una de ellas, por ejemplo, es dialogar esto en casa. Una de ellas es, por ejemplo, preparar las capacidades de atención prehospitalaria, primeros auxilios, cuando se nos puede presentar una emergencia. A alguien le puede venir un desmayo, alguien se puede golpear, alguien puede requerir una atención rápida ante un corte y sabemos o no sabemos hacerlo. Por eso, mucho decías que esto se tiene que ir preparando desde el principio, desde la gestación en el hogar hasta la llegada al centro académico, pasando por el centro profesional y de labor, y ser un constante recordatorio para realmente nosotros como personas estar en la capacidad de atender a otros de nuestra especie con estas diferencias que has marcado, de género, de edad, de discapacidad, entre otras. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que incorporarse a una serie de criterios técnicos que los humanitarios en general en el mundo venimos diseminando sin costo alguno para que se incorpore en la forma de pensar de las organizaciones y de las comunidades. Dime, Carlos. Yo recuerdo que en el terremoto de 1999 en Colombia, en la región donde yo actualmente habito, que es en el eje cafetero,
Muchas de las personas que murieron en el terremoto, que pasaron del millar, eh, murieron en las réplicas, en Ujú. los colapsos después de la réplica. O sea, el terremoto fue a la 1 de la tarde, la réplica más fuerte fue tal vez a las 3 de la tarde, no me acuerdo precisamente la hora, eh, y ahí colapsaron muchas de las construcciones. Y en ese colapso de las construcciones fue que murió la mayor parte de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos los planes de evacuación, pero tenemos los planes de recuperación, pero sabemos evacuar a la gente, pero no la sabemos volver a meter dentro de las... No, ya Mm. evacuamos, ya nos contamos, estamos todos completos, esperemos que no va a pasar nada y cuando volvemos a entrar, se colapsa la estructura. Entonces, es también un ejercicio, es una invitación a Claudia, a Carlos, a Edgar, a Diego, a todos quienes nos están acompañando, a que revisen cómo estructuran ustedes la preparación y la respuesta, la recuperación y todo el tema de continuidad de negocio también. Porque es como una serie, ¿no? Estamos hablando de preparación y respuesta a incidentes, contención y atención de emergencias, luego la recuperación del desastre, luego la continuidad del negocio y finalmente por allá queda como el último eslabón el tema de la resiliencia, que eso no es así, ¿cierto? O sea, porque siempre pensamos que la resiliencia es como el último eslabón de ese proceso. Y nada más lejos de la realidad también. Hablemos un poco de eso. No. Yo no sé si Henry, yo creo que Henry está por ahí. No, Henry me dijo, Bueno, mientras Henry se anima a participar, yo diría lo siguiente. Nosotros en el cotidiano diario estamos pasando de la gestión del riesgo a la gestión de la continuidad. Y una de las frases claves que debe quedar grabado para todos es el seguir viviendo. Y seguir viviendo es ese puente que me lanza desde la identificación de peligros y el análisis de las vulnerabilidades para más adelante poder confrontar de una forma u otra estos eventos, a ser consciente. Y ser consciente significa insertarlo dentro de mi ser como parte de lo que tengo que hacer. Yo le comentaba a Carlos ahora, justo antes de llegar al enlace, me fui a recoger a mi esposa, post evento, y justamente lo hice con una finalidad, conversar con ella y hacer el feedback de qué había ocurrido cuando en la universidad a ella le sorprendió el evento sísmico. Entonces, en este diálogo comenzamos a reverificar si esta comunicación cotidiana de cuando ocurran los eventos, tienes que obrar con esta pauta y esta tranquilidad identificando estas zonas, pero simplemente el nerviosismo juega un factor interesante dentro del accionar de una persona preparada. Si a eso se suma el esfuerzo colectivo del resto de la comunidad, pues vas a terminar mimetizándote con la gente y caminando como tal, lo que te pone o te expone más a la vulnerabilidad física que puedas tener ante posibles caídas de algún elemento contundente. Y con esto quería cerrar un poquito lo que ha sido el tema de hoy en esta situación en Lima. Pero ahora quiero entrar al tema de la resiliencia. ¿Cómo me hago resiliente económicamente, socialmente, ambientalmente? A lo largo de los últimos años, venimos observando cómo el clima en nuestro planeta está generando una situación interesante. Y digo interesante que tiene que entrar a la ecuación.
nuestra ecuación nos hace ver procesos productivos que botan una alta rentabilidad en ciertas temporadas del año. Dentro de la estacionalidad generamos productos y servicios a la medida de las necesidades de la comunidad, pero al insertar esta aleatoriedad del clima, nosotros también tenemos que preguntarnos si lo hemos insertado dentro de nuestro modelo de negocios, dentro de nuestra forma de actuar orgánicamente y desarrollar no solamente procedimientos, sino programas operacionales y estratégicos que contribuyan a la concientización de la comunidad del entorno. Y digo comunidad del entorno, refiriéndome no solamente a los que tengo próximos, sino a los que forman parte de mi cadena de proveedores y de distribuidores y de clientes. En pocas palabras, todo mi core business de negocio. Si ellos no son conscientes de que cualquiera de estos elementos puede afectar, pues simplemente no hemos hecho un buen análisis del panorama de riesgos. El año pasado, si mal no recuerdo, fue la problemática energética en Norteamérica, cuando se quedaron desenergizados en Canadá, en Estados Unidos, por fallas en los generadores, con pérdidas que para muchos eran controlables, para otros fueron la debacle. Eso quiere decir que en ese momento no se miró la construcción de esa capacidad de soportar un evento adverso de este nivel. Ello nos lleva a nosotros a pensar que cuando nos sentamos a diseñar escenarios dentro de un contexto de operación atípica, como la que estamos viviendo hoy en nuestro planeta, tenemos que ir mirando poco a poco cómo nuestros procesos y nuestros procedimientos son reevaluados. Tiempo atrás explicaba en este modelo de resiliencia cómo nosotros aprendemos de los eventos disruptivos e insertamos mejoras a los programas comunicacionales, a los programas educativos e inclusive al entrenamiento de estas habilidades y facultades que todos debemos tener para cuando se nos presente el desafío. Resulta que en estos reportes que se sacan año a año sobre reducción de riesgo de desastre, encontramos que tenemos que ponernos en acción a generar la resiliencia comunitaria, es decir, comenzar a conectar con la comunidad para compatibilizar, homogenizar criterios y poder juntos desarrollar acciones colaborativas para ir insertando dentro de la organización, dentro del territorio, dentro de los procesos, esos mecanismos de alerta temprana que muchas veces nos sirven como un factor de llamada de atención o de llamada a la corrección, que es una parte en la cual estamos fallando. Carlos, bienvenido nuevamente. Jorge, es un tema de continuidad de negocios. Sí, ay, sí. Los amigos de Claro me tienen con una intermitencia ahí. Bueno, quería remarcar un poco lo que acabas de decir, y es que muchas veces pensamos que como los negocios nuestros son pequeños, los minimercados, las peluquerías o la pequeña cadena de restaurantes o que son medianas o pequeñas empresas, no tenemos ni la capacidad ni la manera de poder desarrollar una política clara de gestión de riesgos de desastres. Pero también hay un mito que también tenemos que desestructurar, y es que toda empresa, por grande o pequeña que sea, está metida dentro de una comunidad y tiene unos impactos. ¿Sí? Bueno, no sé, te has congelado, pero de todas maneras sí, no existe negocio pequeño, no existe negocio pequeño, es como el niño o la niña que sale a vender su limonada. ¿Cuánto cuesta un vaso? Un vaso de vidrio.
pues nada. Pero si se le rompe el vaso de vidrio o la jarra, pierde el negocio. Y el negocio es de un sol. Para ella o para él ese negocio es importantísimo. Entonces, también nosotros tenemos que tomar en consideración el material que voy a emplear para que el negocio no se me vaya. Ya desde la planificación del elemento de contención del producto, me lleva a mí a estar pensando en continuidad. Hoy justamente conversábamos sobre cómo en el Ecuador, ¿no? Se ha implementado toda una filosofía de estándares de atención humanitaria y salió la pregunta de los residuos sólidos, o sea, cómo la acción humanitaria que tiene que correr contra el tiempo, tiene que también pensar en la variable de no contaminar el entorno, ¿no? Entonces, hablábamos sobre la importancia de manejar elementos de múltiple uso, porque de esa manera yo estoy llevando parte de la solución que se va a quedar y que no va a ser el proceso de contaminación por destino final del producto. Entonces, cuando uno comienza a estar mirando panoramas de riesgo con lecciones aprendidas y comienza a identificar que se necesitan insertar criterios de ingeniería, de cultura, de etnia, porque no todos van a dar mi respuesta como válida. Yo tengo que romper una barrera cultural y para eso necesito conversar con ellos para desarrollar la solución conjunta, la solución adecuada. Y también cuando uno va a comenzar a diseñar un negocio, pues comienza a socializar o no. Y esa es una de las labores de los equipos de marketing. Hacen parte de la gestión de riesgos desde la comunicación, desde el análisis, desde el diagnóstico. Pero nosotros no entendemos, bajo nuestro sesgo profesional, que eso es parte de la administración, que eso es parte del Hay, core business. hay un tema es muy triste también en los esfuerzos institucionales que uno logra identificar, y es que, por ejemplo, no tienen, digamos que, permanencia en el tiempo. Son el afán de estructurar un programa para poder darle cobertura a X número de personas o a X número de negocios y después no tiene la suficiente, digamos que, financiación, entonces los programas no son sustentables o sostenibles en el tiempo. Entonces, también el tema puede ser muy triste porque hay cosas y experiencias maravillosas, tanto en Perú como en Colombia lo hemos visto. El testimonio es muy claro. En Medellín un programa maravilloso que se llamaba Gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio, que lo desarrollaron con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Lo desarrolló la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Antioquia, a un territorio específico con unos beneficios específicos, con un número limitado, muy grande, por cierto, de, muy grande de beneficiados. Pero ese tipo de negocios, perdón, ese tipo de esfuerzos o de proyectos terminan siendo una golondrina en medio de el niño y la niña. Ujú. ¿Cómo combatir ello? Esta es una temática que humanitarios conversan desde sus diferentes trincheras. Y voy a hablar de las trincheras del actor no gubernamental o de las agencias de cooperación internacional, cuando tiene que haber una transferencia de conocimientos hacia una comunidad, pero con la asistencia del Estado. Porque el Estado de cualquier país tiene que estar en la capacidad también de asimilar y convertirlo en un continuo. Y digo un continuo para que se inserte dentro del programa educativo, dentro del programa de desarrollo social, de programas económicos, que son los que finalmente financian el tema, o dentro de los programas de innovación, porque muchas veces nosotros nos quedamos pensando en que esto se sustenta en base a la economía de un presupuesto fijo.
cuando tiene que convertirse en autogenerador, no quedarse solamente en el hecho de haber recibido esta inyección inicial de capital de un fondo de benefactores y un subsidio estatal, sino que también tiene que generar el nuevo cambio, el nuevo modelo y insertarlo en la sociedad. Por eso que comunicación del riesgo, que es parte de lo que establece la metodología de la 31.000, que es parte de lo que se desarrolla en las comunidades humanitarias, diálogo y concertación, termina siendo la clave del éxito para poder darle sostenibilidad en el tiempo y que no se convierta en una herramienta de una llegada, una salida, de repente muy honrosa, pero después recordada en la historia. Cuando se implementan, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, no voy a pensar en tener un sistema de alarma como lo tienen de repente pues, los servicios de inteligencia de todos los países, pero sí puedo tener un sistema de alarma desarrollado con tecnología local en base al esfuerzo de la comunidad, entendido en lenguaje sencillo, con base y fundamento científico y con costos acordes a la realidad del entorno. No estar esperanzado en que vengan microchips de Asia, sino que vengan a desarrollarse en base a circuitos eléctricos donde un niño tranquilamente puede contribuir a la solución del problema sin mayor desgaste y hasta el mantenimiento y a la generación de ese compromiso comunitario que es lo que busca darle sostenibilidad. Entonces, Juan Carlos Lobo nos acaba de compartir, me acaba de compartir en el chat un documento bien interesante que se los voy a también compartir. Ya les mandé el segundo bonus de este día. En el chat de riesgos y oportunidades tienen el manual Esfera, que es una biblia en el tema de gestión humanitaria. Maravilloso. Y ahora, Juan Carlos, les voy a compartir, con la anuencia de Juan Carlos, les voy a compartir este manual metodológico para la elaboración de planes barriales de conocimiento y reducción del riesgo de desastre. Se los voy a compartir en este preciso instante. Esto está emocionante porque está lleno de sorpresas hoy. Carlos, y dale para ver cómo vamos con este constructo inicial, porque todavía faltan una serie de cosas más. A ver, ¿qué dicen el resto? Porque muchas de las respuestas que estaban ahí conectadas nos están haciendo ver que tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿y cómo vamos nosotros con todo eso que queremos alcanzar o con todo eso que queremos entender? ¿Cómo lo vamos asimilando? Vamos a ver cómo están las primeras respuestas, porque tenemos una segunda pregunta que la vamos a hacer ya al final. Entonces, permíteme, voy a buscar voy a buscar el enlace de los resultados. Mientras tanto, te quiero invitar a que me digas algo. Eh, Dime. cuando hablamos, cuando hablamos de capacidades instaladas, generalmente siempre pensamos en infraestructura, pero esto tiene un Sí. componente superior. Hablemos un poco de eso mientras yo busco el enlace. Bueno, eh, primero tener el concepto de la operación. Cuando nació, lo primero que surge es la idea, el desarrollo de un bien o servicio, sea privado, sea público. El dar el servicio público significa que hay una población benefactora o beneficiada que de una u otra manera se va a hacer de ese servicio y va a elevar su nivel de desarrollo. Cuando nosotros estamos pensando en implementar infraestructura, tenemos que pensar de lo tangible y de lo intangible, porque justamente este constructo intelectual es lo que está por encima de lo que se materializa. Si yo no tengo la idea, yo no tengo la fórmula de cómo voy a lograr cohesionar lo material, lo humano, lo informativo, lo económico, y hacer que todo esto funcione armónicamente para poder lograr resultados de corto, mediano y de largo plazo,
e inclusive incorporarle temporalidad, o mejor dicho, quitarle el factor de temporalidad y hacerlo permanentemente en crecimiento. Entonces, con ello, que es importante mirar, pero ¿quién es el que mueve todo esto? Vamos a ver las Simple y respuestas. llanamente, Ya estamos listos, ahí estamos. Dale. relaciones armónicas. Mira que por ahí va una recuperación de partes. ¿Y de qué partes? De todos los actores. Adscripción, empatía, trato humano. Son aspectos que nos llevan a nosotros a estar conectados con el ser. Y aquí veo una palabra interesante, necesidades del ser. Entonces, si somos seres humanos, tenemos que pensar como tal en el resto para en conjunto ser esta fuerza de transformación. En, en el, Reaccionar ante eventualidades. en el terremoto del Dime. 2010, en el terremoto del 2010 en Chile, hubo dos, yo recuerdo un testimonio del presidente del Banco de Chile, pues, estábamos en el Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, y el presidente del Banco de Chile nos daba un testimonio en ese entonces de cuando sucedió este desastre en el Biobío, que hubo dos cosas que el presidente llamó y los dijo, necesito que me ayuden urgente en estas dos cosas. Necesito agua y necesito cajeros electrónicos. Necesito Sí energía para los recuerdo. cajeros electrónicos. O sea, si la gente no tiene dinero en efectivo, pues no hay redes de cajeros. Entonces, si no tienen dinero en efectivo, pues ahí hay una crisis. Y si no hay agua, que es lo primero, lo básico, ¿cierto? El saneamiento, pues tiene que ver con el enfoque humanitario. O estoy Sí, yéndome para otro sí, lado. sí. O sea, hay prioridades para la especie. La especie nuestra es un gran recipiente de agua que funciona y ese es su líquido funcional, fuera de la energía eléctrica que tiene en el sistema nervioso, que es la que transmite las señales de manera eficiente. Pero conforme se comienza a desgastar y si no tiene ese líquido elemento, no puede asearse, no puede sostenerse, no puede sobrevivir. Nosotros médicamente podemos pasar una semana sin comer, 3 días sin tomar agua, pero 3 días, no más. Entonces, la prioridad de intervención nos lleva a contar con estos elementos de agua o estos equipos transformadores de agua que tienen que utilizar cualquier espacio en el cual haya llegado agua o se pueda capturar agua para ponerlo al servicio de la especie. Cuando uno sigue un curso de supervivencia, lo primero que le dicen es aprenda usted a generar agua. Si está en un clima cálido, busque una bolsa plástica y genere ese agua. Y busque la forma de coleccionarla en otro envase o recipiente a fin de que tenga sostenibilidad. Y si por último, por ahí no encuentra, tiene que filtrar el agua que usted genera para que la vuelva a reciclar. Vean que, o sea, ese concepto del agua para muchos es difícil de visualizar. Ahora, si lo llevamos a una comunidad, nos hemos acostumbrado a que nuestras ciudades se diseñen en base a una red de tuberías y no hemos pensado que nosotros somos una máquina que requiere mantenimiento. Su taller de mantenimiento se llama centro de salud, razón por la cual los centros de salud debieran estar preparados para tener sostenibilidad y autonomía con el agua, o sea, generar el agua que requieren para atender su área de responsabilidad, que posiblemente sean unas cuantas cuadras a la derecha, a la izquierda, en los 360 grados, y que de una u otra forma le permitan también tener lo que se requiere en caso de que se presente un evento disruptivo con afección de la salud de las personas. Es decir, voy a necesitar esterilizar equipos utilizando agua, voy a necesitar limpiar heridas,
personas en base en Europa también, pero que en América pareciera que nos cuesta entender, porque como tenemos buenos afluentes, ríos que nos llevan a tener agua constantemente, no lo hemos metido dentro de nuestra cadena de prioridades. Entonces seguimos colocando tuberías para jalar el agua y lo que es más, hasta cometemos el error de enviar el desecho nuevamente al río o al cauce del mar. Entonces estamos haciendo la planificación, creo que sin tomar en consideración el riesgo y las prioridades humanas. Dime, Carlos, algo me estabas Tiene, comentando, algo más por ahí. tiene un... Las crisis humanas son crisis humanitarias, ¿no? Que están, de todos modos, son Sí. situaciones que tienen que ver con la convivencia, con el respeto, con la ética, para afrontar ese tipo de situaciones. Pero digamos que ese es Ujú. el lado Sí. romántico. Tú siempre me dices que, pero yo aquí voy para el ejercicio práctico. ¿Qué hay que tener en este tema de preparación y respuesta ante incidentes y emergencias? Y como un ciclo, como meterlo dentro de un ciclo de proceso dentro de las organizaciones. ¿Cómo convertir eso en una capacidad dentro de la organización, no en un plan de emergencia bonito en la biblioteca? Yo recuerdo mucho que cuando estuve trabajando con una corporación extranjera, lo primero que uno piensa es en que se puede accidentar. Y lo clásico es que todo el mundo piensa en medicamentos. Pero se olvida del concepto de portabilidad, porque Ujú, finalmente cuando haya cualquier eventualidad disruptiva, uno va a agarrar lo que tiene puesto y lo que está más próximo a él. Entonces, desarrollar el concepto de portabilidad para los primeros auxilios, que es lo primero que se tiene que atender. Y recuerdo mucho que cuando hacíamos las prácticas de evacuación decíamos, ¿quién sale primero? ¿El que tiene que ver el incendio? ¿El que tiene que ver los primeros auxilios? ¿O el que tiene que ver el rescate? Entonces se ujú, llegó al consenso de que el primero que salía era el que tenía que ver los primeros auxilios. Porque si él se olvidaba de sacar el botiquín, el que venía atrás sacaba el botiquín. Entonces tenía, como dice, el plan de respaldo con el de extinción de incendios. Pero a lo que iba con esto es que el concepto de portabilidad nos llevó a revisar cómo logramos armar un gran botiquín en una zona de crisis de la sumatoria de pequeños botiquines. Es decir, yo puedo tener desplegados 30 botiquines a lo largo del edificio, pero que por vía de evacuación van a llegar a 2 puntos, por lo tanto, la sumatoria de 30 en 2 bloques van a ser 15 botiquines para atender la cantidad que tiene, porque cada botiquín se diseña para atender una determinada cantidad de ujú. personas. Entonces, si yo estoy trabajando mi aforo, es decir, la población que tengo dentro de, con la cantidad de botiquines que estoy implementando por las diferentes vías de evacuación, voy a tener la capacidad suficiente de atenderlos a todos en una zona segura una vez evacuado la zona. Cuando en algún momento yo pienso de que algunas personas pueden sufrir colapso, pero solamente tengo un par de médicos ocupacionales dentro de mi organización, la gran pregunta es cómo fortalezco la capacidad de primeros auxilios si no es a través de una aplicación práctica de rápida enseñanza a las personas. Dicho sea de paso, me ahorro el costo de mandarlos a un curso que me cuesta 2.000 soles, ¿no? Me ahorro el costo, pero tengo una aplicación diseñada, free, de fácil acceso, de rápido entendimiento, e inclusive que puede servir hasta para evaluar cuál es el compromiso de la persona con su prójimo. Y esa aplicación está hecha. La Cruz Roja Internacional la desarrolló hace muchísimos años y está a la mano de todos. La gran pregunta es cuántos las han descargado en su aparato smartphone para tenerlo a la mano y de vez en cuando revisar, porque es mi compromiso con el prójimo. Entonces, pasé de la filosofía a la aplicación práctica de la primera prioridad que está en todas las constituciones y que está en todas las políticas de calidad. Nosotros garantizamos la seguridad de nuestros trabajadores y realmente la garantizamos
¿O es que solamente es una retórica política que no llega a la comprensión de que al costado tengo otro ser humano y que él posiblemente sea el que me salve la vida a mí, porque sabe hacer lo que tiene que hacer? Con eso voy a lograr justamente lo que dice el marco de acción de Sendai en su segunda prioridad, que es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo. Es decir, que pase, por lo menos cuento con personas que van a saber tomar la mejor decisión y actuar conforme corresponda. Entonces, esto ya salta de la filosofía pura, Ujú. romántica, a la aplicación práctica con reducción de costos y alta rentabilidad. Juan Carlos, muchas gracias por participar. Acaba de escribir en el chat que se tiene que retirar, pero muchas gracias por todos los aportes, Juan. Tenemos que conversar sobre eso. Eh, un tema, Jorge. Carlos, Señor qué pena es que no, Albeiro, no veo la, muestre a ver, ¿dónde está la manito? Albeiro, que no- hágale. es que no la veo, no veo. Ah, ya la vi, ya la vi. Espéreme, yo la levanto. Era y me da la palabra. Hágale. Usted, hable, hable. Tenemos todavía media hora para conversar. Bienvenido, Albeiro. Qué rico escucharte. Albeiro, Creo que era para saludar nomás. ah, ¿Ah? ¿entró y se despidió o qué? Albeiro, ¿qué le pasó? Bueno, no sé. Bueno, son las Me 6. decías. Sí, sí, es que me desconcentré, me desconcentré. Qué Eh, pena, Me Carlos, no me decías. querías, eso, se fue ahora la sí. señal, no querías dar la palabra, ¿no? Hágale, hágale, suya. Bueno, y hacías una pregunta hace un momento referente a cómo volver, digamos, en teoría realidad lo que es la práctica. Ujú. O más bien lo que hay en el papel en un plan de emergencias, que ahora Sí, también, por temas legales en Colombia, hay algo que se llama el PEPAM, que es el Plan de Preparación para Respuesta a Emergencias de Incidentes Mayores. Y tener el tema Ujú, en el papel realmente es uno de los aspectos necesarios, fundamentales por norma y por auditorías, digámoslo así, pero lo que también involucra contemplar ese contexto interno de la compañía en cuanto a los temas de respuesta y demás, más los elementos que tenemos de protección dentro de la organización, basado en el análisis previo de lo que es un accidente mayor, con base en ese material, ujú, digámoslo, peligroso, que pudiera generar la mayor vulnerabilidad a una organización y también a su entorno. En ujú, ese orden de ideas hay que construir todo lo que son los planes operativos normalizados que pues todos conocemos. ¿Y cuáles son esos recursos de alertas tempranas que en un momento determinado pudieran no solamente alertar al personal interno, sino también a la comunidad cercana para la prevención de un incidente mayor y obviamente prevenir la mayor afectación a esa comunidad desde el punto de vista del factor humano en un evento mayor? Entonces, ahí viene después de ese análisis, venga, ¿cómo yo puedo generar o identificar la mayor afectación posible de un contaminante específico en su radio de acción, dependiendo flujo de vientos, dependiendo temperatura, dependiendo si es en día o en la noche? Cuando una situación me puede generar una crisis y si esa crisis la puedo catalogar en escalas, baja, media o alta. Cuando esa crisis ujú, puede afectar la continuidad del negocio si se sale de las instalaciones. Voy a poner un ejemplo sobre un contaminante específicamente, un producto que es el cloro, gaseoso, por ejemplo. ujú, sí. Tengo que identificar cuál sería digamos, rango de afectación con ese flujo de eventos y cómo puedo colocar unos sistemas de alerta temprana, es decir, unos detectores de cloro que generarán una alerta a las comunidades cercanas para que haya una protección en un momento determinado. Por eso también va de la mano con preparación de entidades de apoyo. Entonces, ahorita hablábamos de los famosos EMI y los famosos organismos de área protegida,
Ujú. Pero también hay que tener el alcance más allá a lo que tiene que ver con las entidades de hospitales, centros de salud cercanos. Para poder que haya una buena atención de una emergencia en un producto como este que menciono, que sería el cloro en este caso, uno tiene que invitar a la gente, en este caso a esos organismos de salud, a que hagan presencia en la compañía, conozcan el producto, sepan cómo afectan las personas, cómo se tienen que proteger, cómo hay que preparar la sala de emergencias para que no vaya a haber una afectación, una contaminación cruzada con los otros pacientes que en un momento determinado pueden estar allí y de esa Ujú, forma disminuir el impacto que se pueda generar a la comunidad. Bien, en el tema de los recursos, ¿cierto? Mi recurso interno está preparado, tengo una brigada de respuesta a emergencias con materiales peligrosos lo suficientemente preparada para tener un plan, una contención de una fuga mediana, grande o pequeña. Tengo sitios de confinamiento internos para proteger al personal que tengo en planta o en las plantas específicamente. Esos sitios de confinamiento, de aislamiento están debidamente protegidos, tienen los cálculos apropiados para garantizar que la permanencia en un tiempo definido sea la más apropiada de acuerdo a lo que tenga también identificado que puedo dar en respuesta rápida al control de una fuga de este material en un momento determinado y de cierta manera engranar todos esos aspectos para que se articulen y poder dar una respuesta de la mano con las entidades de apoyo, llámese bomberos cercanos, para que apoyen la emergencia como tal en el control. Entonces, digamos que esto es un factor que pudiera generarse. Y si tengo una fuente de agua cercana, ¿cómo voy a controlar esa fuente de agua que ahorita Jorge mencionaba también ese tema? Para dar el aviso aguas abajo, si tengo una población cercana, si hay un acueducto veredal, municipal, etcétera, cómo desde ahí se puede dar un manejo apropiado para poder que la gente no consuma el agua, cómo cierro las bocatomas, etcétera. Entonces, viene como un evento en una empresa pequeña Ujú. o no tan pequeña, pero un evento de unas características de estas, puede generar una situación de emergencia, llamémoslo comunitaria, que afecte a la, digamos, a la población. Entonces yo creo que aquí el tema es de lo que tengo en el papel, vuelva a lo práctico, haga ejercicios de simulación, haga ejercicios de contención, interactúe con las entidades de apoyo, no solamente bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, sino también las entidades de salud para que entiendan de qué estamos hablando y si llegase a ocurrir algo, también entiendan cómo lo vamos a hacer. Y que no se quede solamente en una, porque hay personal fluctuante que está 2, 3 meses se va. Entonces tenemos que generar una estrategia de intervención también, no solo a entidades de apoyo, sino a comunidad cercana y nuevamente pues a la comunidad interna que tengo en la compañía. Eh, Quería pues como acotar un poquito de esa experiencia que me ha tocado vivir en algunas de las organizaciones donde me ha tocado interactuar. Muchas gracias. No, maravilloso. De eso se trata este espacio, y este espacio es el lugar perfecto para poder compartir ese tipo de experiencias y convertir esto en algo que nos enriquezca a todos, para que veamos que desde el efecto práctico muchas veces creemos que porque la empresa es pequeña no es capaz de tener ese tipo de desarrollos, pero es que aquí lo que comporta es más, primero, tener conocimiento y conciencia del riesgo y de cómo se comporta el riesgo para poder saber cómo hacer las contenciones del caso, que es lo que nos acabas de explicar. Y es un testimonio maravilloso que, pues, muchas gracias, Albeiro. Fantástico. Carlos, yo Señor. pediría que ya vayas soltando la encuesta porque el tiempo en televisión nos gana. Sí, Sin señor. embargo, yo un poquito complementando lo que decía Albeiro, que es que justamente muchas veces las organizaciones planean desde su gabinete. Es decir, miran lo máximo que puede llegar su rango de acción próxima por cumplimiento legal, pero no analizan dentro de todos los procesos cómo va a haber la afectación. Y me has traído a reflexionar justamente lo que es el incidente de Bhopal en la India de hace muchísimos años, Sí. cuando esta planta, por fallos de mantenimiento, por una serie de factores previos que iban indicando la catástrofe que se iba a generar,
hicieron ver que lamentablemente no se contaba con un análisis de impacto hacia la comunidad. Y este es otro punto interesante. Muchas veces las organizaciones desarrollan su planificación en base al interno producto a generar, pero cuando tienen que interrelacionarse con las autoridades sanitarias, con las autoridades de la producción propiamente dicha, si es petrolera, si es extractiva pesquera, si es agrícola o agropecuaria, muchas veces no los incorporan dentro de sus elementos respondedores ni tampoco en las acciones que tienen que tomar. Ya para el año 2018 tuve la oportunidad de desarrollar en conjunto con el equipo del Sistema Nacional una evaluación de actores. Y aquí viene lo anecdótico. Muchos se ciñen al libreto que dice su procedimiento operativo normalizado, no le insertan de cuánto efecto, cuánto impacto ha hecho el evento disruptivo dentro de su procedimiento operativo normalizado. Y esto lo saco como una experiencia. Cuando todo el mundo piensa en que una inundación puede afectar posiblemente una zona de pistas de aterrizaje que se encuentran próximas, sin embargo siguen pensando que la ayuda humanitaria va a llegar a ese lugar, estamos totalmente equivocados. O viceversa, cuando uno termina rompiendo las pistas y no hay la capacidad de reposicionar o reponer rápidamente la capacidad de lanzamiento de aeronaves, simplemente no va a llegar la ayuda ni se va a desplegar todo lo que se pueda tener en un almacén de ayuda humanitaria. Entonces, todos estos conceptos es importante también meterlos dentro de la prueba de los ejercicios. Nuestros ejercicios muchas veces pasan justamente a no ser realistas, a ser no medidos. Cuando analizábamos continuidad del sistema financiero nacional, que es finalmente lo que conversaba Carlos, por un lado me habló del agua y por otro lado me habló de que necesitaba Claro. cajeros con plata para poder Dinero. cubrir las necesidades básicas, porque terminamos en Chile generando o viendo vandalismo. ¿Por qué? Porque la gente, al verse incapacitada de tener las monedas para subsistir, optaron por vandalizar los comercios para poder adquirir los elementos de subsistencia. Lógicamente, permisible eso, pero tenemos que tener un mecanismo que nos lleve a poder recurrir a estos centros o almacenes con una tarjeta de descarga rápida de los bienes de consumo con cargo a un fondo contingencial, que es el fondo de emergencia, que les permita justamente adquirir los artículos que se necesita, pasarlos por un sistema. Lo que me lleva nuevamente a pensar en qué es lo que se requiere para que estas tarjetas funcionen. Energía eléctrica. Entonces, Claro. ¿cuán sólido hemos hecho el sistema energético localizado para que realmente así sucumba la red eléctrica nacional o del territorio, este sistema energético le permita o garantice estos centros de abastecimiento estratégico servir de asistencia o puntos de acción humanitaria, pensando nuevamente en el enfoque de subsistencia de la persona, que todo el mundo necesita alimentarse o todo el mundo necesita protegerse o curarse. Entonces, ya el enfoque humanitario, estas normas que básicamente se han enmarcado a temas de agua y saneamiento, a temas de salud y seguridad y nutrición alimentaria, o sea, seguridad alimentaria y nutrición, o a temas de albergues y asentamientos, o a temas de salud, que son 4 grandes ejes, pues simplemente nos dan el enfoque de las necesidades humanas. Entonces, si nosotros no hemos priorizado eso dentro de nuestra cadena de respuesta y tampoco hemos puesto a prueba lo que pueda ocurrir con las personas claves en el ciclo del negocio, que eso lo vemos mucho en la continuidad del negocio, vamos a estar esperanzados en que cumplan el protocolo cuando se encuentran al otro lado de la ciudad con problemas humanitarios familiares y no van a sumarse al esfuerzo operativo o colaborativo de la organización en la cual laboran o la organización estatal o gubernamental que brinda los servicios de emergencia. Entonces, Jorge, ahí está ya compartido en la pantalla, está compartido en la pantalla
el, el espacio para las respuestas. Ustedes entran a menti.com y utilizan el código 84710223 y nos regalan su respuesta. ¿Cuál es el aporte del enfoque humanitario a la resiliencia? Que es lo que Pero ahí final. faltaba algo, Carlitos, y ahí Señor. falta un detalle interesante. 3 dimensiones, Ah, porque veo la dimensión individual como sí, individuo, pero también hay que ver la dimensión como organización y como comunidad. Entonces, sí. qué interesante es que cada uno se lleve esto y lo recoja y lo inserte en esas 3 dimensiones, para que ya no en un menti, sino en la mente de cada uno le vaya insertando cuál estrategia de las tantas que quiere desarrollar puede ser de aplicación inmediata para ir resolviendo estos pequeños problemas del papel al flujo de procesos, de la teoría y filosofía a la acción, con enfoque centrado en la persona. Súper importante esto porque en el fondo lo que nos invita Jorge es a entender que no necesitamos hacer acciones gigantes, sino poderlas focalizar en 3 dimensiones. O sea, ¿qué podemos hacer con las personas como individuos? ¿Qué podemos hacer a través de la organización? ¿Y qué podemos hacer con la comunidad? Que finalmente es el ejemplo que también nos transmitía ya en el ejercicio práctico Albeiro. Entonces, está listo para que nos regalen sus respuestas en la plataforma menti.com y con el código 84710223 nos regalen así una respuesta para ir alimentando esta nube de ideas. Como les dije, voy a actualizar el enlace para ver cómo se va moviendo. Se va moviendo, persona, realista, inclusión, integridad, respeto, mundo. Bueno, un Bueno, punto interesante en esta temática humanitaria es que metodológicamente existen diferentes técnicas, diferentes formas de intervenir. Desde antes de la ocurrencia de los eventos que sabemos que se van a presentar, porque científicamente venimos estudiando el comportamiento humano, venimos estudiando el comportamiento del hábitat y del ambiente, y también somos conocedores de los procesos de nuestras organizaciones. Entonces, conforme nosotros hagamos dinámicas de diálogo y participación colaborativa, en oportunidades de mejora, y esto ya es hablar de un estándar de calidad, nos lleva también a pensar que estamos adelantándonos al proceso disruptivo y estamos colocando los mecanismos de protección que tanto se hablan en el marco de tener no solamente la infraestructura física, sino también tener la infraestructura mental de cómo se va a hacer. Y ahí es donde viene el tema del constante identificar el entorno. Cuando nosotros ubicamos los elementos de seguridad, las señales, las medidas de comunicación, los medios de comunicación e inclusive la disponibilidad o no disponibilidad de equipos de respuesta internos o externos, nos va a llevar a comprometernos un poco más con estar preparados para, es decir, fortalecer nuestras capacidades internas, estar atentos a cómo actuar para responder y contribuir a una óptima resolución de la crisis. La crisis es lo primero que se va a presentar. La capacidad de responder es lo segundo que va a ir. Y lo tercero es la estabilización y la recuperación, lo cual nos va a generar en un modelo de gestión de continuidad ese umbral de tolerancia, ese umbral de menor pérdida, de menor impacto, que es lo que se busca. Ahora, si esto lo puedo instalar
más que en un documento escrito, simplemente en diagramas de flujo, donde los actores están identificados por áreas de actividad o inclusive por factores de disponibilidad o no disponibilidad, me va a permitir generar redundancias, que es un tema muy interesante del cual podríamos hablar largo y tendido. Bueno, Entonces, yo les con esto conté, quiero decir, dale, sigue, con Jorge. esto le quiero decir de que existen múltiples técnicas de evaluación de impactos, de análisis de vulnerabilidades, de evaluación de riesgos, infinidad de técnicas de trabajo colaborativo, lo que es más, ya que los bomberos tienen gran fama y prestigio, ellos trabajan con el sistema de comando de incidentes, que es una práctica desarrollada en Norteamérica y ya transversalizada a nivel global. Los equipos respondedores humanitarios trabajan con un modelo similar a él. Entonces, son mecanismos que van a ayudar a responder, pero si no sabemos cómo se comunican, cómo se incorporan, cómo realizan labores de cooperación y de coalición con la comunidad afectada, pues simple y llanamente, por más mecanismos que tengamos, no vamos a estar en la capacidad de resolver el problema. Allí, entre todas las respuestas que están viendo ustedes en pantalla, hay una respuesta uno de los aportes del enfoque humanitario de la resiliencia que yo creo que hace falta, bueno, ya apareció uno muy cercano a lo que yo iba a decir, que es comunicación. La comunicación es tal vez uno de los aportes más importantes del enfoque humanitario, porque decíamos, o sea, la ética, la solidaridad, muy bonito, pero finalmente lo que nos hace humanos es la capacidad que tenemos de hablar con el otro, de entendernos con el otro y de conciliar con el otro una acción en colectivo. La comunicación del riesgo y la comunicación en la preparación y en la respuesta y en el aprendizaje del riesgo es tal vez, yo creo que el mayor aporte que de las capacidades que tiene el enfoque humanitario a construir resiliencia. Ya como para Pero uno darle, adicional, Carlos, dale. uno adicional que quisiera que se sume al tema de comunicación es el de compromiso. Mientras nosotros no tengamos un compromiso bilateral desde el que lidera la organización y desde el que está en la base de la organización y que haya comprensión o cohesión, la resultante final, por más Ah, comunicación que haya, puede caer en un camino no dado. Y eso me lleva a un aspecto muy interesante del humano. Primero tiene que ser y para ser tiene que sentir. Es decir, sentirse él en el proceso de qué ocurriría si él está en el otro lado de la moneda, en el lado del afectado, en el lado del que no quiere afectarse. Y lo va a llevar a pensar, a planificar, a proyectarse, a que lo que pueda ocurrir es una variable controlable si es que él se compromete a hacer gestión del riesgo desde el inicio de su actividad y no al final de la actividad cuando ya las amenazas se convirtieron en eventos o situaciones críticas. eh, el tiempo en televisión es muy corto, se nos acabó el tiempo. A todos les dije que había tres bonus de este encuentro, pues el manual Esfera, maravilloso. El manual de planes barriales que nos compartió Juan Carlos Lobo, creo que también es un documento muy importante que podemos desarrollar. El testimonio de Albeiro, pues ni se diga todo este camino que nos acaba de ofrecer Jorge en la reflexión de cómo tenemos no solamente que conocer el riesgo, sino saber que el riesgo lo gestionan las personas y esas tres dimensiones. Yo creo que ese es el sumum del aprendizaje de hoy.
Hay tres dimensiones: el individual, qué hacer con cada individuo, qué hacer con la institución o con la organización o como lo quieran llamar, empresa, y qué hacer con la comunidad. En esas tres dimensiones está la acción. Y el tercer bonus para los que están todavía conectados, yo voy a hacer una descarga de la lista de asistencia a Javier, a Nelson, a Javier, Nelson, Milady, Luis Ernesto, Cronu, Kate, Josué, Jorge, Hernán, Franklin, Enzo, Edison Londoño, Edgar Javier Delgado, Diego Garzón, Daniel Valencia, Ana María Corrales, Alex Barragán, Cristian Víquez, que se quedaron hasta lo último. Les voy a compartir este último, bueno, bueno, y Jessica también está ahí. Es que de nuestro último encuentro con Isabel Casares, que ya Isabel está trasnochadita y ya no nos acompaña, pero con Isabel Casares en España y con Aplus en Barcelona, acabamos de diseñar un mecanismo de formación que va a ser virtual sincrónico, pero también presencial en septiembre. Vamos a desarrollar todo un entrenamiento en convertir capacidades de planes de continuidad de negocio en abril, una formación en planes de continuidad de negocio en abril. En julio vamos a hacer certificación de auditores internos en continuidad de negocio para la norma 22301. Y en septiembre vamos a hacer en Colombia, en Medellín, Colombia, vamos a hacer el examen para convertirse y graduar auditores líderes en continuidad de negocios certificados por Aplus España y M. Casares desde España. Y obviamente con el acompañamiento de Zona Segura. Ahí vamos a estar Isabel Casares como facilitadora y yo en la primera iteración de esto, que va a ser en abril, 23, 24 de abril. En la segunda fase, en julio, también vamos a estar Isabel y yo. Vamos a tener la participación de otros profesionales. Aparte, y en septiembre, Aplus viene a Medellín para hacer la certificación y hablar sobre la norma internacional de auditoría para formar auditores líderes en continuidad de negocio y certificarlos. Juan Alberto Negrete desde México, tal vez una de las personas que en América Latina tiene un mayor conocimiento profundo sobre los temas de continuidad de negocio. Y entonces, ese es el lanzamiento de hoy. Eso quiere decir que para quienes estuvieron hasta el último minuto de este encuentro, les queda un regalo especial que les vamos a hacer un descuento especial para ese proceso. Lo conversamos en el transcurso, tenemos todavía mucho tiempo. Lo que voy a hacer en este momento es compartirles la información general. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación, por tu conocimiento, por toda esa forma tan clara con que nos das cachetadas y nos despiertas alrededor del tema de... Sí, porque esto es toda una cachetada, o sea, esto no es como, venga, es que usted cree que hace resiliencia así como tan fácil, ¿no? Es que Eh, el mundo no es cuadrado, el mundo es multidimensional. Total, total. Muchísimas gracias eh, por tu presencia. Sabes que esta es tu casa siempre. Muchísimas gracias a todos, a Cristian, a Alex, a Ana María Corrales. Nos vemos mañana.
Edgar, Edison, Enzo, Franklin, Hernán, todos, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días y aquí va el bonus. Vamos a hablar de inteligencia artificial, riesgos y oportunidades el 29 el jueves 29 de febrero. A diferencia, a todos les hemos dicho, los mentorios van a ser el primero y tercer jueves de cada mes. En febrero, en marzo no hay primero y tercero, sino que vamos a pellizcar el último jueves de febrero para hacer el 1 de marzo. Entonces vamos a hacer el primer mentorio de marzo el 29 de febrero y el otro el 14 de marzo. Entonces los esperamos. Ya está los enlaces, se los vamos a mandar para que ustedes ya tienen el derecho ganado de mentorios, o sea, eso ustedes no tienen que registrarse, pero si tienen personas, ya les hemos dicho, colegas, amigos, familiares que estén interesados en aprender y crecer y conocer, pues ahí están los enlaces para el registro. Jorge, muchísimas gracias, que no tiemble más en Lima. eh, no, o que no tiemble tan duro, porque va a seguir temblando de todos modos. Y a todos, una feliz tarde, muchísimas gracias y ya les voy a compartir el plegable de la información del tema de continuidad de negocio. Gracias, Jorge. No, nos seguimos viendo por aquí, pero ya sabemos que tenemos una cita en abril en Lima. Feliz tarde. Jorge, tu despedida. Carlos, gracias. Muchas gracias, Carlos. Y a Jorge. Gracias, Carlos, y a todos.